caminaron bajo la bendición de Dios. Está pasando algo grande aquí en Alto Hospicio. Yo no sé si usted lo logra dimensionar. Hoy día, este milagro de ver esta celebración, esta fiesta, al estar aquí, cuando hubo escombros, y hoy día una preciosa iglesia, pastor, hermanos, gloria al Señor. Aquí hay fe, aquí hay lágrimas derramadas, aquí hay esfuerzo, hay cansancio, hay agotamiento, hay negación, hay críticas, hay murmuración, pero Dios es fiel. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Y pensaba en la construcción de este templo precioso que ha pasado situaciones difíciles. Pero miren lo que Dios tiene. Apenas entré, quedé fascinado, ya lo había visto, pero aún más precioso de lo que la última vez pude ver. Y pensaba en relación al pasaje del día de hoy que quiero compartir con ustedes, que este templo fue edificado, tiene pilares, tiene columnas, sobre una base sólida, para que este edificio quizás en un próximo proyecto pueda ser segundo y tercer piso de construcción sólida, porque sé que tienen más pisos, pero quizás construir y seguir construyendo un edificio quizás como no pensaron, porque tiene bases sólidas. Salmo 127 nos habla también de la construcción de los que edifican la casa. El mensaje de hoy es sencillo, pero no por ello, queridos amigos y hermanos, debemos dejar de entender que es profundo. Quisiera comenzar este mensaje planteando una pregunta, y que esta misma pregunta que planteo al inicio en el nombre del Señor de este mensaje pueda ser la misma pregunta que nos hagamos al final de este mensaje. ¿Quién está edificando tu casa? ¿Está bien? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo no quiero que tenga simplemente una idea preconcebida. Yo quiero que usted, a medida del desarrollo de este mensaje, pueda ir pensando y analizando. No diga, Señor, sí podemos decirlo, amén, pero vayamos analizando, porque a veces en ciertas áreas de nuestra vida, quizás tal vez, a lo mejor, el Señor no está edificando nuestra casa. ¿Estamos aquí? Amén. Salmo 127 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Solamente hasta ahí, por el momento. Nuestra vida debe ser una construcción permanente. Pero aquí se hace y se plantea a través de esta palabra una interrogante de alguna manera. Si Jehová no edificare la casa, la pregunta una vez más es: ¿quién está edificando nuestra casa? No estoy diciendo si tenemos regularidad
en participar de los servicios litúrgicos de la iglesia. Nos estamos preguntando en esta noche si es que usted cumple o no un determinado ministerio. ¿Se está entendiendo? No nos estamos preguntando en esta hora cuántos años llevamos en el Evangelio. No. Porque como decía alguien, no por mucho que un hombre entre en un garaje, se transforma en auto. No simplemente por venir, participar de ciertas actividades religiosas, necesariamente estamos edificando la casa bajo la presencia continua de nuestro Señor. Amén, amén, amén. Por eso la pregunta es, ¿quién está edificando tu casa? Y quizás pudiésemos pensar en esta pregunta simplemente en decir, ¿quién está edificando mi familia? Después de terminar el culto, después de terminar el jolgorio y la alegría, cuando llegamos a nuestra vida cotidiana, cuando las luces se apagan, cuando la música en la iglesia deja de sonar, y cuando tenemos que llegar a la casa a enfrentar nuestra vida con nuestra familia, la pregunta es si el Señor está edificando nuestra casa, si el Señor está edificando nuestro matrimonio, quienes somos casados. Amén. Si el Señor está edificando la vida de nuestros hijos. La pregunta es si cuando nosotros trabajamos en nuestro trabajo secular, en nuestras responsabilidades, está la presencia de Dios ahí con nosotros. Llevamos a Cristo por todas partes. Dice Pablo que somos como cartas abiertas, que debemos llevar por doquiera vamos la presencia de Cristo. Donde quiera que hablamos, que pueda haber presencia de Cristo, con sus virtudes y con sus defectos, que usted los tiene y yo también. Pero ahí apelamos a la gracia de Dios. La pregunta es si nosotros estamos llevando la luz de Cristo a nuestros matrimonios, y si verdaderamente el que construye ese matrimonio es Dios, en nuestro Señor Jesús, en nuestras familias e hijos, en nuestro trabajo. Si estamos trabajando para Dios o para el hombre. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, y mi hermano lo decía, quiero decirle que no va a venir a buscar una iglesia o a personas que cantaban más bonito, que tuvieron mejor asistencia en los servicios, aun cuando eso es importante. ¿Me está entendiendo? Porque a veces pareciera que nos confundimos. El Señor no va a decir cuando venga a buscar a su iglesia, porque viene a buscar a su iglesia el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante, habla de la venida de Cristo, y esa venida está pronta por tantas cosas que hoy día están pasando. Dice la palabra de Dios que no debemos ser como aquellos que no tienen esperanza, porque los que mueren en Cristo, dice, resucitarán primero, y los que estemos en vida, dice Pablo, seremos llevados junto con ellos
a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este será el día más glorioso para la iglesia. El día más glorioso para la iglesia, cuando venga a buscar Cristo a todos aquellos que fueron redimidos por su sangre preciosa. Pero hermano, no se trata de un ejercicio de levantar la mano un día y olvidarnos de que Dios tiene preceptos, enseñanzas, guía para poder nosotros dirigir nuestras vidas. Es que el Señor nos manda a caminar, ¿está entendiendo? No nos manda en un día determinado simplemente a tomar una decisión de aceptar a Jesús. El Señor nos dice que debemos andar, y esto tiene que ver con un caminar continuo, con un avanzar con Cristo, andar en el Espíritu y no en la carne. Caminar por fe y no por vista. Entonces Dios es quien quiere estar presente en cada rincón, espacio y minuto de nuestra vida. No es solamente en la iglesia, no es solamente en un precioso servicio. Cuando la música para, cuando las luces se apagan, cuando llegamos a nuestra casa, cuando vamos camino a casa, cuando vamos camino al trabajo, cuando nos devolvemos, cuando vienen pruebas, luchas, aflicción, presiones en nuestra vida, es ahí cuando tú y yo podemos decir, tomado de la mano de Cristo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para que la gloria de Dios y el poder de Dios se haga manifiesto en mi vida, donde quiera que estemos. Bienaventurada, dice la palabra del Señor, la nación cuyo Dios es Jehová. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde podemos ver una realidad muy complicada, y yo quisiera que pongan atención en esto, porque también hay que preguntarnos si nuestra iglesia está siendo edificada por Dios y si nuestra comuna está siendo edificada por Dios. Yo quiero bendecir a mi alcalde. Dice el Señor que Dios honra a quienes lo honran. Y quiero no dejar de aprovechar esta oportunidad para dar gracias por la sencillez y cercanía que tiene nuestro alcalde para con nosotros. Y no lo digo acá solamente, alcalde, porque usted está en nuestras reuniones de consejo de pastores, cuando a veces sale a colación alguna situación municipal o de la municipalidad. Conversamos en un conglomerado de 50 pastores aproximadamente que representa el consejo, y hemos hablado sin que usted esté presente, y agradecer a Dios porque sabemos de que tiene un muy buen corazón. Y yo ruego a Dios que Dios lo guarde, que lo cuide. Y ni siquiera estoy pensando en color político ni nada, porque Dios nos llamó a orar por nuestras autoridades. Cuanto más cuando son diferentes, más que a nosotros, sensibles a Dios. Quiero rogar a Dios, haciendo un paréntesis, para que nuestro estimado alcalde pueda rodearse de personas que de verdad quieren su bien, que de verdad queremos que le vaya bien a usted por la persona que es, pero también porque eso va a significar que le va mucho mejor a nuestra comuna.
nuestra ciudad. Y rogando a Dios de que siempre hayan personas para poder guardar y cuidar también la labor, porque cuando los ministros de Dios nos levantamos, ¿qué es lo primero que vemos? Oposición. Y en municipalidad y en política esto no es la excepción. Que Dios tenga misericordia porque amamos nuestra comuna. Amén, amén, amén. Quiero que pongan atención a propósito de nuestra nación. Quiero dar algo así como una anécdota que sucedió en algún momento en Estados Unidos. Esto fue hace como 2 años, si no menos. Y se lo voy a leer. Esta es una controversia que se presentó a través de una oración en Estados Unidos. Ponga mucha atención. Oración de apertura en el Senado de Kansas City. Parece que esta oración molestó a algunas personas cuando se le pidió al pastor Joey Wright que hiciera una oración de apertura en el Senado de Kansas. Todo el mundo esperaba una oración ordinaria, pero esto no es lo que ellos escucharon. Y comienza a orar este varón y dice: Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón, para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y a eso hemos llamado ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido y a eso lo hemos llamado despenalización del aborto. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y a eso lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Gloria al Señor. Hemos llamado a todo lo que es malo, bueno, y se ha provocado la perversión más nefasta en estos últimos tiempos. Hemos sido también y hemos abusado del poder y a eso lo hemos llamado política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y a eso lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados y a eso lo hemos llamado obsoletos y pasados de moda, como se les llama a los cristianos muchas veces cuando predican acerca de la virginidad, de la castidad, cuando se predica en pro vida y en contra del aborto. Este hombre clamó y dijo: Señor, mira en lo profundo de nuestros corazones y purifícanos y líbranos del mal y de nuestros pecados. Esto que es una oración que se hizo en Estados Unidos, perfectamente podría representar una oración en los tiempos actuales que estamos viviendo. Amados hermanos, escuchen bien. Estamos viviendo en un mundo de decadencia. Estamos viviendo en un mundo de degradación moral. Estamos viviendo quizás los tiempos más peligrosos, donde hoy día un niño de 5 años, al solamente un clic en este aparato, tiene acceso a aberraciones más grandes que podría un niño recibir. ¿Es así o no?
Estamos viviendo ese tipo de tiempo donde tenemos que guardar nuestra familia, donde tenemos que edificar nuestra casa con la presencia de Dios, donde tenemos que edificar nuestra iglesia no solamente en las emociones, sino en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es aquella que nos da dirección. Lámpara es a los pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Señor. Gloria a Dios. Estos son los tiempos que estamos viviendo, donde un hombre de 52 años se le ocurrió de un rato para otro, en Canadá, no recuerdo, en Australia, se le ocurrió de un rato para otro que ya no era hombre. Se le ocurrió que era mujer. Pero no quedó conforme con eso ese hombre, sino que, aparte de ocurrírsele que ya no era hombre sino mujer, decidió terminar con su matrimonio, dejar de lado a sus hijos, porque no solamente se le ocurrió que era mujer ese hombre de 52 años con esposa y con hijos, sino que también se le ocurrió que ahora también era una niña de 6 años de edad. Tiene chapes, vestido de niña y juega con una criatura, una verdadera niña, que viene a ser como su hermana, porque además un matrimonio lo adoptó como una niña de 6 años. ¿Sabía eso usted o no? Y sabe lo que pasa, lo más terrible, que los señores legisladores aprueban eso y lo legislan y lo hacen algo, ante todos, la ciudadanía, algo legal. Sí, Señor. ¿Vieron las pancartas, mis queridos hermanos y amigos, hace unos pocos días, donde estaban luchando y peleando ahora por la pedofilia? ¿Vieron esas pancartas? Esa es la realidad la cual usted y yo estamos viviendo en esta generación. Si Jehová no edifica una nación, en vano legislan los señores legisladores, senadores y diputados. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. Un tiempo realmente que es impactante, hermano. Está escrito en la palabra, mas sin embargo no deja de estremecernos. Todas estas pequeñas criaturas que tenemos, nuestros hijos y nietos, hoy día están siendo expuestos, queridos, donde usted lo envía al colegio y usted no sabe qué le están enseñando. Por eso que en nuestra casa tenemos que edificar la palabra de Dios sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestra familia. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sabe lo último? Una de las últimas noticias que yo traspaso y transmito en la noticia cristiana del día, en el programa Conectados, que compartimos hace poquito. El señor Orlando Jiménez, liderando el MOVIS, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, se jacta de que han ganado inicialmente un juicio en contra de la iglesia JBC, porque ellos sienten que hay un daño moral por una declaración que se hizo en un culto como este, hablando acerca del peligro de la pedofilia precisamente. Y en la primera instancia son 5 millones de pesos que debe pagar. ¿Y sabe lo que dice este señor? Que esto es algo histórico y ellos quieren, MOVIS, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, quieren marcar precedente en la historia, no solamente de Chile, sería un precedente a nivel global, donde una iglesia es sancionada y castigada a pagar este valor por indemnización por daños morales. Hay que estar orando. Hay que seguir edificando el reino de Dios. Principios y valores establecidos en la palabra de Dios. Esto no es ocurrencia suya, no es ocurrencia mía. Lo que predicamos es palabra de Dios.
Dice que la palabra de Dios es espada más cortante que dos filos, que traspasa el alma, el espíritu, hasta los tuétanos. Es la palabra de Dios la que tiene que ser cimentada en nuestra iglesia. Iglesia de Cristo, atención. Ame el discipulado. Ame el estudio de la palabra. Adoctrínese. Ciméntese en la fe. Porque Dios quiere que nosotros estemos cimentados sobre ese fundamento. Dice la palabra del Señor en Mateo, no voy a compartir el texto textual, voy a parafrasear para no extenderme. Pero dice la palabra del Señor en Mateo, dice Jesús: yo le compararé a un hombre prudente. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que oye mis palabras y las hace. Porque dice que cimentó y edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasa después? Dice la palabra que vienen vientos, tempestades, lluvias, tormentas, pero la casa permanece firme. ¿Por qué? Porque esa casa ha sido edificada en Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Nuestra casa tiene que ser edificada en la palabra de Dios, en el consejo eterno de la palabra de Dios. Aleluya. Vuelvo a preguntar, ¿quién está edificando tu casa? ¿La televisión? ¿Los consejos de un mal consejero? Ayúdanos, Señor. ¿Quién está edificando tu matrimonio, tu familia? ¿Bajo qué preceptos? ¿Bajo qué conceptos? Hay quienes hoy día consideran que la palabra ya está obsoleta y pasada de moda. Hay quienes hoy día piensan que esto ya no es pertinente. Pero dice la palabra del Señor que todo pasará. El mundo y las cosas que están en este mundo pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre, no pasará. Denle un aplauso al Señor. En vano, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo esfuerzo y todo trabajo que se haga en pos de su familia, de su trabajo, de su iglesia, de su ministerio, en la municipalidad, en el gobierno regional, en nuestro país, si Dios no está considerado, es un trabajo en vano. Desgastado por demás, gastando horas. Cuando estaba Jesús llamando a sus discípulos, recuerden ustedes, estaba Pedro lavando las redes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda esa historia? Amén, amén. Estaba Pedro, Amén. quizás desanimado. Amén. Estaba Pedro quizás agotado. Había estado toda la noche trabajando, procurando tener un pez en su red. Y nada había logrado. Nada había logrado. Recordemos que Pedro era un experto pescador, no era un aprendiz. Era un profesional en el arte como pescador. Pero había estado toda la noche trabajando y no había pescado nada. Pero ahí aparece el glorioso Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así como apareció un día en tu vida y en mi vida. Y ese Jesús es el que nosotros tenemos que tomarnos de la mano, asilo de la vida eterna, y no soltarnos ni a diestra ni a siniestra. Porque Cristo es el único que te puede dar dirección. Solamente en Cristo la roca, Jesús, nuestro glorioso Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos nosotros recibir una santa y justa dirección.
Solamente Jesús. Y dice la palabra del Señor que Jesús le habla a Pedro y le dice: Pedro, boca mal adentro. Pero Señor, dice, y echa la red, le dice. Pero el Señor le dice: si toda la noche he estado pescando o procurando pescar, toda la noche, sin un resultado. Yo me imagino a Pedro preguntándose con un gran signo de interrogación: si he trabajado toda la noche sin un resultado, sin un pez, ¿cómo podría ahora tener resultado? Vino la duda. Pero sabe, mi hermana, mi hermano, sabe, este hombre dijo algo importante acerca de la limitación. Dice: ¿aló? Sí, en el nombre de Jesús. Este varón, Pedro, dice: Señor, toda la noche he estado pescando. Él estaba lavando las redes, como ya desanimado. Yo no sé si eso le ha pasado a usted en algún momento. A mí me ha pasado, donde pienso que ya hasta aquí más. En algún momento llega ese instante donde queremos tirar la toalla, como se dice, ¿no? No sé si le ha pasado en el trabajo, en el ministerio. Alguien dice por ahí que no hay pastor que no haya pensado en tomar sus maletas en algún momento dado. Y Pedro estaba bajo esas condiciones. Entonces en ese momento fue cuando dice: Señor, toda la noche he estado trabajando. Y viene la palabra poderosa: más, que dice, en tu palabra. No en mi palabra, no en lo que yo creo, en lo que tú dices, Señor. Más en tu palabra echaré la red. Aunque vino la duda, él sin embargo creyó. Después de ese cuestionamiento que todos en algún momento tenemos, él creyó y lanzó la red. ¿Y cómo salió esa red? Llena. ¿Sabe lo maravilloso de esto? Que después hubo otra barca que también fue llena de peces. A lo más que ya no podían. ¿Se acuerda de esto? Pero mire, esto a mí me llama profundamente la atención. Cuando sucede esto, ¿cuál era el gran interés de Pedro? Llenar su red, ¿sí o no? El gran interés de Pedro era llenar su red. Esa era su prioridad número uno. Él quería llenar su red de peces. Y cuando Jesús le dice: boca mal adentro, echa la red, tira la red y saca la red llena, su barca es repleta de peces y la barca de Andrés también. Pero Jesús le dice: ahora, Pedro, ven en pos de mí. Después de este milagro poderoso, ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice la palabra? Y al instante, dejando la red, le siguieron. ¿Y qué pasó con la importancia de los peces? Ya no era importante. Esa era su importancia, era su prioridad antes. Pero cuando vio al Dios de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, que tiene poder para provisionar, Él dijo: yo no quiero la provisión, yo quiero el Dios de la provisión. Yo quiero el Dios de los milagros. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe por qué Él se fue y siguió a Jesús? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se fue y siguió a Jesús? Lo hizo porque él sabía a quién estaba siguiendo. Él sabía a quién seguía. Ahí logró darse cuenta quién era Jesús. Gloria al Señor. Y él comenzó a construir, Pedro, a partir de ese instante, su vida cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí Dios comienza a hacer
cosas maravillosas. ¿Se equivocó Pedro? Se equivocó. Pero fue un hombre de fe. Podemos criticarlo por muchas cosas, pero no podemos criticarlo de que fue un hombre de fe. Fue un hombre de fe. ¿Quién se lanzó a caminar al mar cuando vio a Jesús caminando? Él. Jesús, si eres tú, permite que vaya. Y ya, ven Pedro. Y comenzó a caminar sobre el mar, mirando a Jesús. Por cierto, después comenzó a ver las circunstancias de la vida, los problemas, las tormentas, los vientos. Desvió la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Eso nos pasa a nosotros también. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero cuando Dios, Jesús, edifica nuestra casa, tus redes serán llenas de bendición. ¡Aleluya! Tus redes serán llenas de bendición. La gloria sea para el Señor. Y dice la palabra además: si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué cosa? Dígalo, dígalo. En vano vela la guardia. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad. Recuerda esto: sed sobrios y velad, porque el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Se hizo una representación muy buena aquí. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y hermano, no se va a cansar. ¿Sabe que el diablo quiere estar en medio de tu vida, de tu familia y en el ministerio? Y a veces el diablo se atreve, tiene la osadía de entrar a veces a la iglesia, a ver qué división puede provocar, a ver qué murmuración puede provocar, a ver qué crítica puede provocar, a ver qué cizaña puede introducir en la vida de la iglesia. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Así es. Eso pasa. El diablo tiene mil y multiformes de actuar, de proceder. Él quiere división. Anda alrededor, anda buscando el punto débil de una iglesia, anda buscando el punto débil de un matrimonio, anda buscando el punto débil de nuestros hijos, de nuestra familia, en nuestro trabajo. Te va a presentar cosas y te dice: compadre, llévelo nomás, total, el sueldo es bajo, ¿verdad? Llévelo nomás. Justifiquemos sueldo entonces. Total, el sueldo es poco. Y comienza a introducir cizaña. Cuando estamos hablando de edificar nuestra casa, tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida. No permitamos al diablo, no permitamos al diablo ni un espacio, ni una ventana abierta, ni una endija, porque él no pide permiso. Si Jehová no cuidare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sabe? Tenemos que ser como aquellos hombres que están dispuestos a resguardar nuestras vidas, pero no solamente nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestros pastores, a cuidarlo. Mire, hay una palabra que tiene mucha relación con lo que estamos hablando de edificar, de velar. Solamente quiero decir, antes de ir a este ejemplo, cuando dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando hablamos de ser sobrios y velar, porque el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, ser sobrio significa, escuche, mire aquí, estar bien aplomado, firme, bien parado, bien firme. Donde vengan vientos o golpes, no nos van a hacer caer. Sobrios, aplomados. Solamente con la palabra de Dios podemos estar así, y con la presencia de su Espíritu Santo. Es así. Solamente, hermanos, su palabra y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos permitirá estar de esa forma.
Ser sobrios y velar. Velar, atento. Escuche, tiene que ver con hacer guardia. Tiene que ver con estar apostado en lugares estratégicos. ¿Sabe? Cuando hacemos el servicio militar, sé que muchos lo hicieron, se hace guardia. Y hay en diferentes lugares apostados soldados velando para que no haya ningún flanco que pueda ser cubierto por alguna persona que quiera introducirse a ese recinto, a ese lugar. Cuanto más en tiempo de guerra. ¿Es así o no? Velando, no pueden dormir. Aunque sí algunos soldados se duermen. Que no seamos de esos. ¿Es así? Velar, atento, despierto, no permitiendo que el enemigo venga y haga presa de nosotros. Y ahora quiero ir a este ejemplo de la palabra del Señor. Solamente quiero señalarlo. En Ezequiel, cuando dice: busqué entre los hombres alguien que hiciera vallado y que se parara en la brecha entre mí y los hombres y el pueblo. ¿Y qué dice el Señor? Y no lo hallé. Hermano, esta palabra caló muy profundo en mi corazón hace un tiempo. Muy profundo en mi corazón esa palabra. Y cuando empiezo a investigar y comienzo a investigar, y dice la palabra primero: y busqué entre los hombres alguien que hiciese vallado. ¿Usted sabe lo que es vallado? Es levantar cercos. Levantar cercos, murallas, muros de protección. Amén. ¿Está entendiendo la palabra? Edificando, pero en Dios. Construyendo, pero en Dios. Levantando, pero en Dios, bajo la presencia y la palabra de Dios. Dice: y busqué entre los hombres alguien que hiciese vallado, que levantase cercos, muros, para poder, en otras palabras, cuidar a su pueblo, para cuidar a su familia. Y si hoy día lo extrapolamos esto a nuestra vida, hermanos, Dios está llamando a hombres y mujeres que se levanten y que construyan cerco alrededor de su matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Cerco alrededor de su familia, para que Dios la proteja, para que Dios la guarde, para que la presencia y la palabra de Dios esté siempre con ellos. Cerco alrededor de mi trabajo, cerco alrededor de mi municipalidad, cerco alrededor de la institución en la cual pertenezco. Cercos alrededor de nuestra iglesia. Se necesitan hombres y mujeres de esta iglesia que levanten cercos espirituales, que cuiden esta iglesia, que nadie la toque. El enemigo no tiene lugar en este espacio, en esta iglesia. Hermano, ¿está entendiendo la palabra? Hombres y jóvenes, adultos y niños que se levanten. Dice: mi iglesia nadie la toca. A mis pastores, voy a hacer un cerco alrededor de mis pastores para que no decaigan, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja, para que Dios los levante. Cercos. Hermanos, no es simplemente cantar una alabanza. No es simplemente, y que es hermoso. Yo me emocionaba con las canciones que hemos cantado, me tocaba, me derramaba lágrimas recién. Pero es mucho más que eso en nuestra vida cristiana. ¿Está entendiendo? No es que lo otro es malo, es bueno, es necesario, es importante. Pero cuando salimos de este culto, donde venimos a inyectarnos del poder y la presencia de Dios, entonces salimos y: Señor, yo soy uno de esos soldados. Yo soy de uno de esos hombres que se levantan y construyen vallado alrededor de mi iglesia, de mis pastores, de mi esposa, de mi matrimonio, de mi familia, de mis hijos, de mi comuna, de mi país. Yo voy a ser de ellos que se levantan a construir vallados. Gloria a Dios. Alrededor de nuestro alcalde, clamando para que Dios lo guarde, clamando para que Dios le dé buenos consejeros, clamando para que Dios le dé dirección a nuestras autoridades. En eso consiste nuestra vida. ¿Y sabe lo que significa brecha? Y busqué entre los hombres alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha entre Dios y los hombres.
y averiguando acerca de la brecha, dice, hay muchos significados, pero entre otros, fisura. Cuando en un muro comienza a hacerse una fisura, y cuando comienza a abrirse, es un punto débil, ¿se entiende? Es un área débil que podemos tener en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y yo no voy a criticar, yo me voy a parar en esa brecha, en esa abertura. No, pastor, así no se puede. No, pastor, yo me doy cuenta que esto se necesita en la obra, en la iglesia. Se necesita oración. Yo me voy a parar en esa brecha. Yo me voy a colocar aquí para orar, para que esta fisura no se abra. Gloria a Dios. Brecha es una debilidad. Es una abertura que comienza a hacerse, una fisura, una quebradura también le llaman. A punto de romperse, donde el enemigo eventualmente podría entrar si eso sucede. Entonces, necesitamos hombres que construyan vallado, que edifiquen vallado, muros, bajo la presencia de Dios. Porque si usted edifica bajo la presencia de Dios, ¿quién está edificando? El Señor, a través de usted. Y que se pare la brecha. De tal modo de que en ese lugar débil, usted en el nombre de Jesús dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y si tú puedes, entonces yo puedo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a permitir que el Señor edifique a través de nosotros? Porque sabe, cuando Dios llamó a Jeremías, Dios le dijo, yo te he llamado a plantar, a levantar, a construir, a edificar. Y es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Pero solamente podremos edificar si la presencia de Dios está en nosotros. Y si la presencia de Dios está en nosotros, entonces el que edifica es nuestro Señor. Póngase de pie, porque quiero terminar este tiempo con esta historia. Y le pido que ponga mucha atención.